Entonces tú, yo quiero saber dónde diablos amaneciste. Echa para acá, ven. Amanecí donde Zuli. Echa para acá, ven. Bájame la voz, Carmen. por favor. Ven, acércate para acá, para no ir a buscarte yo. ¿Dónde tú estabas? Te dije que amanecí donde Zuli. ¿A dónde Zuli tú amaneciste? A mí me tú me digo esa cotorra que tú amaneciste donde Zuli. ¿Y dónde quiere que te diga si fue ahí que amanecí? Carmen, mira, yo no soy muchacho. Yo no soy relajo tuyo. Es lo primero que te voy a decir. Tú sabes cómo a ti te va cuando tú me saltas a mí con disparate. Así que más te vale que tú me digas la verdad de dónde tú estabas para que las cosas marchen bien aquí hoy. Te dije que amanecí donde Zuli. ¿Y tú sabes qué? Yo he tomado la decisión que yo estoy muy harta de esto. ¿Tú estás harta de qué? Siempre lo mismo, Rafael. Tú nada más eres hombre conmigo. ¿Tú sabes para qué tú eres hombre? Para golpear. Eso es lo único que tú sabes hacer. Y yo quiero que esto se termine. ¿Se te qué? Se termine. Se termine. Es una decisión que le estás tomando tú. Y las cosas sí se acaban, aquí se acaban cuando yo lo decida. Y yo no lo he decidido. Que te quede claro. No, Mira, ven acá. no, espera. Ven acá, te estoy diciendo. Ven Suéltame. acá. Rafael, Escúchame. suéltame. Mírame. Si tú no quieres llevar. Eso es lo único que tú ¿Qué es lo único que hacer. yo saqué de aquí? Lo único que tú sabes hacer, pegarme. Porque tú te lo buscas, que si tú te comportaras como una niñita decente de tu casa, no te pasara eso. ¿Y qué tú quieres decir? ¿Que yo estaba haciendo cosas malas? ¿Parece? Mira esa ropa con la que tú andas. Me harté de estar aquí, de que tú me golpees por todo y por Y nada. lo voy a seguir haciendo, te me tranca para allá. Vete para allá. Déjame, Rafael, no. Vete para allá adentro, te dije. Y de ahí no me sale. ¡Rafael, suéltame! ¡Ábrame la puerta! ¡Rafael! Te quedas ahí trancada. Dios mío, ábrame la puerta, por favor. Rafael. Pero ven acá, ¿y qué era lo que le pasaba a la esposa tuya? Que yo le escuché con unos gritos ahí arriba. ¿Y a ti qué carajo importa lo que le pasaba? ¿Cuál es el problema ahora con Pero eso? ven acá, Rafael, la verdad que tú eres un hombrecito fresco. Porque yo a ti te pregunté que qué pasaba porque tenía unos gritos que no me dejaban ni siquiera dormir. Porque estaba viendo una novela. Ah. Estaba viendo una novela. ¿Y cuál es el problema? Ella puede ver en su casa lo que ella quiera. No puede vocear en su casa ella. Ella puede ¿Usted? vocear en su casa simple y llanamente cuando no moleste los temas. Porque yo tenía el niño mío durmiendo y ella me lo despertó. Y más, nunca lo pude yo volver a dormir. Asunto de ustedes. Yo no tengo que ver con eso. Ella en su casa puede hacer lo que ella quiera. Ahora, tú en la tuya, tú haces lo que tú quieras. A mí no me importa cuando tú prendes tu radio en tu casa. ¿Quién se mete en eso? ¿Quién se mete en eso? ¿O no será que tú estabas haciendo de la tuya y dijiste que ella estaba viendo televisión? Sí. Porque yo no me escuchaba que ella decía, suéltame, déjame salir, no me ponga la mano, y por aquí que por allí. Entonces, Rafael, tú a mí no me engañas. Vete a ver si era que tú estabas haciendo de la tuya, amores, y estás diciendo que ella estaba viendo televisión. Entonces sube a la casa y averígualo. No, yo lo que voy a hacer es que cuando tú vuelvas a estar con el escándalo y la mujer tuya con la bocota, yo te voy a llamar a ti la policía. No, tú puedes llamar a quien tú quieras. A mí no te me subas, A quien tú Rafael, quieras. porque tú te le das como un abusadorcito. Es el sonido que de ti corre en la calle, de que tú eres medio abusadorcito. Ay, more, conmigo no. Para yo no enseñarte a ti por dónde se le entre el agua al coco, porque yo voy a ser la última mujer, more, con Ajá. la que tú vas a querer venir a ponerte tu corona. ¿Tú estás segura? Para que tú tengas una idea. Inténtalo. No, márchame. Inténtalo. Márchame, eso es lo que tú tienes que hacer, marchame, Rafael. Eso es lo que tú tienes que hacer, marchame. Pero yo Inténtalo. lo intenté, te di tu galleta, ¿qué fue? ¿Qué fue? ¿Tú quieres que te deje tendida en el suelo? Tiéndeme. Tú te la den fresquita. Ajá. ¿O no será que tú quieres dejarme mi tendida como tú tiendes a la mujercita tuya todos los días? Tú te la den fresquita. Fresquita, que yo estoy clara que tú vives... ¿Qué es lo que tú estás buscando? Estoy clara que tú vives matando a la mujer tuya a golpe todos los días. ¿Qué es lo que yo sí no soy ella? Ah. Yo sí no soy ella. Ahora lo que tú quieras, que yo tengo un marido responsable. que me Exactamente. Tiene un marido Haz lo que responsable. tú quieras. ¿Eh? ¿Y tú? Haz lo que tú quieras. ¿Te la den leona pues, contando con él? Contando con él, por lo menos el mío me defiende cuando tú lo único que sabías hacer es apotearme a la tuya a golpe y decir que ella estaba viendo televisión. Ahora, haz lo que tú quieras. Óyeme, haz lo que tú quieras. Hazlo. ¿Tú Hazlo. quieres que haga lo que yo quiera? No te apures, ven, que yo voy a buscar el machete mío ahora mismo. Busque machete. Busca el machete. ¿Tú qué hablas, No Rafael? te apures. ¿Tú qué hablas? Eso no se va a Yo quedar no soy así. Carmen, Rafael. Eso no se va a quedar así. Yo no soy Carmen, Rafael. No se va a quedar así. Yo te exploto, manito. Yo A te ti te toca. de mí, oíste. Que yo no soy la mujercita tuya que la tiene tu hija pote de más golpe, dándole fundazo todos los días por entre las costillas para que no se le noten los moretones. ¿Tú te la cojones? ¿Tú quieres ver? No te apures que tú y yo hablamos ahorita. Tú pasas por aquí, por el frente de mi casa. Oh, por eso se volvió loco, pero mínimo a mí me parió hombre, fue. Mínimo me parió hombre. Adiós, No entre. Miguel, mire. Zuli, No entre, mire, que yo tengo que hablar algo urgente con usted, mire. Zuli, cálmate. Respira, cálmate. Ajá. Con paciencia. Dime qué está pasando.
Mire, Miguel, yo no tengo ni esa calma ni esa paciencia de usted. Resulta ser que yo tenía siglos que no sabía de Carmen. ¿Qué pasó con mi sobrina? Carmen y yo teníamos más de 10, casi 11 meses que no nos veíamos, que no nos hablábamos. Que cuando yo la llamaba, el marido de ella me decía que Carmen no quería coro conmigo, que Carmen era mi enemiga, para así decirlo. Carmen no quería saber de mí. Y ella se apareció ayer en mi casa, llena de golpes, de hematoma, con un ojo amoretoneado, y me dijo que se cayó por las escaleras. Que ella no quería que Rafael viera porque Rafael iba a pensar que ella era una tonta, una torpe, que se vivía cayendo a cada rato porque ella se cayó la semana pasada de una bañera. Que se me olvidó porque en la casa de Carmen no hay bañera. No entiendo, pero whatever. La idea es que después de tantos meses sin verla, ella se quedó a dormir a mi casa y cuando ella se dio cuenta que se quedó dormida, agarra y se para corriendo, salió de mi casa que ni a esa hora había salido. Él no va a salir porque está nublado, pero le está diciendo casi de noche, no eran ni las 6 de la mañana, eran como las 5, 5 y media. Y me hizo maquillarla y taparle todos los golpes, ponerle un pintalabio rojo vino que yo tengo allá, porque ella dijo que iba para una entrevista de trabajo y Carmen no trabaja. Tuli, te estoy escuchando muy bien, perfectamente lo que me está diciendo. Qué bueno. Si es lo que tú me estás diciendo, eso no es escalón, eso no es golpe de escalón. Eso hay que investigarlo, a ver qué está pasando con mi sobrino y su marido. Pero por eso se lo estoy diciendo, Miguel, porque me pareció muy raro que después de tanto tiempo sin comunicación y que el teléfono de Carmen siempre lo contesta Rafael, Carmen nunca está. Le dije por eso, le estoy preguntando si usted tiene mucho que no la ve. No me quiero imaginar nada malo. Tengo tiempo que no veo a mi sobrina, pero mucho tiempo, y también por igual que tú, la llamo y no me puedo contestar con ella. Mire, el problema de ella, el problema radica en que yo me cansé anoche de preguntarle que si ella estaba bien y me dijo que sí, que si Rafael la trataba bien y me dice que sí, que si ella se siente cómoda, que si ella no lo quiere dejar y me dice que no. O sea, que ella como que tiene miedo, por eso que yo vengo donde usted, porque es que yo no soy familia de ella, entonces me da pena. Además, yo sé que Rafael y yo no nos comemos un chicle juntos y para evitar problemas, mejor vaya usted, hable con él, setee el asunto, a ver qué pasa. Es que ese hombre a mí tampoco nunca me ha caído bien. Sí, pero es tu sobrina. Claro que mi sobrino, yo voy a investigar totalmente en silencio, en secreto, porque si algo ese hombre me le está haciendo a mi sobrina, vamos a tener grandes problemas, pero no nosotros, sino con la justicia. Porque mira, lo voy a someter de mala manera. Miguel, yo estoy diciendo, mire, pongo un ojo al gato y otro al garabato. Mire, yo me voy, que yo quedé de hablar con Samantha, que Samantha y yo vamos. Sí, mi hija, vete atrás paso. Gracias. Gracias por la información, gracias. Dios mío, que no sea lo que yo me estoy imaginando, porque esa sobrina mía es la luz de mis ojos. Y si ese hombre va y me le pone la mano a esa muchacha, mira, ay. Te digo a ti, uno tiene que beber. Te puse a esperar mucho rato, Samantha. Samantha. Pues espérate, suave que bolero, para no agarrar y hacerme de cuenta que tú eres Rafael y terminar de desquitármela contigo. Pero ve acá, muchacha herdiante, tú te estás volviendo loca, que yo soy Rafael, ¿de qué? Pero yo sé que duré un ratico y tú duraste un rato esperándome, pero no es para que me trate así. ¿Y en qué me parezco yo a Rafael? Ya, solo de menos. Óyeme, mija, discutí con Rafael. Hasta piedra le tiré a Rafael. A Rafael casi que me agarro yo, mi amor, que me embojoto con él a la trompa, a la galleta, lo de todo, los machetazos. Mi amor, pues Rafael agarra a esa pobre muchacha, la que vive ahí arriba, y la pica todos los días, eso es todos los días, golpe con ella. Y cuando tú nada más escuchas los gritos de ella en la casa mía, mi amor, que se oyen igualitos, que no me dejan ni siquiera dormir el muchacho. Y desde que le reclamo, lo que me dice es que cuando yo prendo mi radio en mi casa, que ella lo que esté viendo novela, que si yo qué, que tú que lo otro. Y se me alzó y hasta así me hizo por la cara y le dije, no, ven, márchame si tú tan hombre eres, le dije yo a él. Espérate. Tú me estás diciendo Rafael que yo conozco. El marido de Carmen, ese mismo, mi amor. Carmen, la amiga mía. La amiga tuya, que tú deberías como de agarrar y defenderla a ella, porque no, si fuera la hija del colmadero, al del dueño de la banca, al del dueño de la escuela, ahí se aparece familia, pero como es a esa pobre infeliz que la viven apotemando a golpe todos los días, que no tiene ni más ni pa' un terrapuesto y un zángano, el zángano ese de Miguel, que ni ji ni ja, que donde tú lo pongas se queda, ese, ay, Jehová, ese bicuí. No, cállate la boca, Samantha. Mira, yo sospechaba que sí, que algo pasaba, porque ella amaneció en mi casa, ayer se quedó dormida y ella me dijo que fue que se cayó por la escalera. Y hoy ella cayó por la escalera, o es que la tiró de la escalera. No, Samantha, pero mira,
Es que si yo sé de pero y ustedes los vecinos no la ayudan, porque yo porque no sabía. Mira, yo te voy a decir una cosa. Los hombres así como Rafael, tan buenos para mí. Para yo agarrar y hundirlo de cabeza entre la tierra. Es para mí que tan buenos los hombres como Rafael y ese Rafael con un abusador. Pero es una cosa, a ti. En vez de tú estar hablándome a mí de que vamos a chequear lo del pan, de la harina, que para eso yo te estaba esperando, mejor vamos a ir a ver cómo te es infeliz. Es mejor ir a ver cómo está ella, porque en verdad que yo te digo a ti Pero que tú estás hablando mucho. Vamos, ¿qué es lo que tú esperas? cosa tiene que estar con un brazo. Cállate, Samantha. No, porque ella salió bien de mi casa esta mañana. Bien de tu casa esta mañana. Lo que pasa es, mi amor, que en la calle ella es una cosa, pero desde que ella llega a su casa, el papá de ella, porque mínimo él es el papá de ella, que la parió por una cesárea, él tiene, mi amor, que estar acabando con ella. Entonces, una cosa a ti, ella es la mala que lo permite. Ay, no vamos, Samantha. Gente Vamos, así tan buena, un envenenado con nata que no Cállate. ni los retos. Porque tampoco ni valor para eso tiene. Ahora me tienes Rafael encerrada aquí. ¡Carmen! Pero ella como que no te... ¡Carmen! ¡Carmen! Dime, Zuli. Mira, Carmen, abre. Abre, Carmen. Mi amor, fue que limpiando, no sé dónde tiré. ¿O no la será que llave. te dejó tranca el marido tuyo? No, ¿Qué no qué? Óyeme, yo oigo. Oye, la pica todos los días que le da. Él le da más palo que una tambora. Samantha, déjate de estar de chimoso. Yo lo que me estoy es preocupando por ti, porque el marido tuyo, mi amor, fue a hacerme el lío a mí a mi casa y yo a tú una pedra le tiré. Yo le dije "Ay, que yo no soy tú. Yo lo pi. Samantha, cállate. Mira, los gritos que tú has escuchado en una película de Carmen, cállate la boca y tú también. Carmen, ábreme la puerta. Mi amor, te dije que estaba limpiando y no sé dónde tiré la llave, le estoy buscando. Carmen, mira, dime algo. Rafael te ha puesto la mano. No, tú estás loca. bien. No, y ese montón con lo que tú llegaste allá en mi casa, que me hiciste maquillarte todo. Carmen, ábreme esa puerta, Carmen. Zuli, te dije que no encuentro la llave y nada. Mira, todo está bien entre Rafael y yo. Mira, A Rafael lo único que le falta es hacerte a ti macaca y pisar la cabeza. Mira, Carmen, por favor, mira, si algo te pasa, tú sabes que tú puedes contar conmigo. Yo sé que tú no tienes ni madre ni padre, pero aquí estamos Miguel y yo. Yo puedo ser que no sea tu familia, pero ahí está mi casa, está a tu disposición. Cuenta, vamos a la policía, algo. ¿Tú me esperas que pase algo peor? mi amor, que todo está bien, tranquila. No te Bien mal, preocupes. bien mal. Tú le chequeas la costilla a ella y no le queda una entera. Samantha, mira, no te lleves de Samantha. Que no te lleves de Samantha. A ti te gusta meter demasiado. Pero tú no me dejas dormir el niño a mí con los gritos tuyos. Carmen, se te olvida aquí abajo que yo vivo. A ti como que se te está olvidando ese tema. Zuli, por favor, retírate. Todo está bien. Bien mal. Carmen, mira, yo no me quiero retirar. Mira, Emma, yo voy a esperar aquí a Rafael. Porque esa puerta la tiene que abrir. A ti se te olvidó la llave, ¿verdad? Pero a él no. El abusador de Mario tuyo está bueno para mí, para yo agarrar y enterrarlo de cabeza. Y sabe ahorita por qué no se quedó. Mira, Samantha, no te metas en eso, por favor. Váyanse las dos. Tú lo que quieres es que te siga potemando eso, porque oye, empodérate, envenena. Es que Samantha. Pero claro. Bueno, mira, Carmen. Váyanse, por favor. Carmen, ya no me voy a alterar. Mira, no va a pasar nada, por favor. Oye, lo que queremos es hablar con él. Yo lo que quiero es que tú me digas la verdad. Yo soy tu amiga. Mira, yo te considero como mi hermana. Yo necesito que tú te sinceres conmigo. Porque si tú estás pasando por eso, Carmen, y hay muchas mujeres que entienden que diciendo la verdad le van a ocasionar problemas a su familia o algo. Diciendo la verdad, tú lo que te ves a liberar de esa bestia, de ese animal salvaje con el que tú te casaste. Además, tú no tienes que estar obligada a estar con alguien que te maltrata. ¿Cuántos hijos tienen, mija? Mira, lo que pasa es que... Lo que pasa es nada. Mira, todo está bien. Vete, vete, vete. No. Por favor, Zuli, te dije que te vayas. Júrame que no te pone la mano, si no me voy a quedar aquí a esperarlo. Y tú sabes que Él no le soy yo. pone la mano, los pies, la cabeza y todo, le No, pone todo. oye, no te lleves de esa muchacha que... Samantha, por Dios, mira. Busca los videos de la cámara mía. ¿Tú te aclaras que te Búscalo. potema? Ella está mintiendo, por favor. Vete, váyanse. Carmen, mira, Mírale cómo tiene el ojo ahí Todo arriba. está ve que le bien, da. váyanse. yo me voy a ir, pero mira, te juro por lo más sagrado que es mi madre, y tú sabes que está en el campo y te adora, que si yo me entero o llego a ver a Rafael, tú le dices que no se deje ver de mí. Porque si tú le tienes miedo, a él yo no. Carmen, mira, si tú necesitas mi ayuda, por favor, no dudes en llamarme. Está bien, vete, vete, vete. Y a Rafael, cualquier cosa, grita, para darle par de pepazo en los pies. Así, vete, Samantha. Vete. Yo me voy a ir, mira, yo me voy a ir. Estate tranquila, pero yo lo voy a esperar allá No abajo. está pasando nada, la llave. Te dije de verdad que... Hale su diligencia, con un chin de lejía, hale su diligencia en una sopa, Vamos, de esas Samantha. tanto que le gustan a él. Vayan. Si ella supiera de verdad lo que está pasando. Pero es que nomás no puedo decir nada. Porque él me tiene amenazada con hacerle daño a todo ello. Tito,
¿Dónde tú estabas? Amanecí por ahí, por. ¿Tú te das cuenta y la diferencia de ti y de mí? Pues claro que una gran diferencia. Hay límites que no se pueden cruzar. ¿Cuáles límites hay? ¿Cómo que cuál es el límite? ¿Cuáles son? Que no lo sé. Carmen, pero yo acabo de llegar. Va a empezar. A ti te hace falta cuando yo no hago lo que tú sabes que hago. Pero lo que yo más quiero y anhelo en mi vida es que tú me des mi libertad. Libertad yo a ti. Pero en tus sueños solamente eres tú libre, mija. Mira, Rafael, esto muchas veces he salido de control y para que pase algo peor, la cual tú te puedas arrepentir por algo que tú me hagas que ya sabemos, por favor, mira, tú no me quieres, yo no te quiero, dame el divorcio. No, mi amor. Ok, yo no te quiero. Pero no te voy a dar ningún divorcio. Porque yo necesito una mujer aquí que me lave, que me planche, me cocine y que mantenga todo organizado. De gratis. Ok, ¿tú quieres eso? Pues dame mi libertad, déjame ser yo, déjame tener amistades, déjame salir. Ahora que tú hablas de amistades, me enteré que aquí había gente mientras yo no estaba. ¿Qué gente había aquí? Había gente aquí porque a mí no me van a hablar mentira. ¿Tú te estás poniendo loco? No, lo que estás poniendo tú, que crees que tú vas a hacer las cosas escondidas y yo no me voy a enterar. Mira, Rafael, mira. Por favor, amor. Nosotros no lo entendemos. Yo no te voy a denunciar. Yo no voy a hablar con nadie de lo que está pasando y de lo que tú me haces. No me interesa. Tú no vas a denunciar a nadie, pero tú no vas a salir de aquí. Yo te quiero. Rafael, yo quiero mi libertad. ¿Cuál libertad quieres tú? ¿Cuál libertad quieres tú? De irme y poder ser yo, porque contigo no lo soy. Ah, pues si tú eres una mujer, entonces sal por esa puerta. Intenta sal por esa puerta. Dame la llave. Dame la llave, Rafael. Yo estoy harta de ti. Yo no te amo. No te quiero y no quiero estar contigo. ¿Tú te quieres ir de aquí? Sí. Dame un golpe, coge la llave y vete. Me da un golpe, me desmaya, me mata. Y sal y te va. Yo necesito ser feliz porque contigo no lo soy. A mí no me importa, eso no son asuntos míos. Usted se metió conmigo usted se queda. Hasta que yo lo decida. ¿Y qué tú quieres? ¿Que yo siga aquí esperando una enfermedad mientras tú te vas por ahí, amanece en la calle y te acuestas con pila de mujeres? Sabrás tú lo que tú quieras pensar. Por mírame, yo no voy a esperar a que tú me enfermes porque yo voy a ser feliz y yo deseo encontrarme un hombre que me valore, me cuide y me respete. Cosas que tú no haces. Ni la voy a hacer porque no te la mereces ni te la has ganado. Para que te quede claro. Entonces tengo que usar la otra manera, ¿verdad? ¿Cuál es la otra manera? Me cansé de ti. Mira, camina para allá adentro, ven. Rafael, Mira, suéltame. mira, cállate. Suéltame. Y camina para allá adentro, ven. Rafael, suéltame. Camina, te dije. ¿Cómo que no? Camina. ¡Camina! No me cierres. ¡Camina! Rafael, no. Rafael, ¿Qué es lo que, Miguel? yo estaba esperando que me dijeron que tú estabas aquí. Ah, sí, dime, a ver, ¿qué pasó? Rafael, ¿y mi sobrina? Que yo la llamo y no me responde. Tu sobrina. Eso quisiera saber yo, de tu sobrina, para tu casa, iba yo a preguntarte. ¿Por qué ella se fue? De que iba a durar 2 días, donde un familiar, no sé, en el campo. Y ya tiene como 10 días que se fue. Y yo la llamo y no me contesta el teléfono. No tengo ni idea. Para tu casa justamente iba yo a ver si tú sabías algo de ella. Para mi casa. Sí. Pero yo me he cansado de llamar a esa muchacha. Ella me dijo, mira, porque yo aquí nada más tengo, sabes que tengo a mi tío Miguel, Zuli, y esa no sé qué es de ella, del campo, y cogió para el campo. Era por 2 días, pero tiene más de 10 días para allá. Ella no me puede tratar así porque tú sabes que esa niña es la luz de mis ojos. No, eso yo lo sé. Pero dígame usted. Creo que está donde Cleopatria. Yo la voy a llamar a ver. Pues llámela, porque mire, le digo que he intentado de todo y todavía no he podido comunicar con ella. Aunque usted sabe que las mujeres, cuando se le mete algo en la cabeza, ella se quiso ir, y yo, bueno, ¿qué? Yo soy su marido, ¿qué hice? Le di su cuarto, toma, a ver. Porque usted sabe que el hecho de que sea mujer mía no es una esclava. Yo no puedo prohibirle que vea a su familia. No, está bien, toma, mi amor, vete. Ya, pero como no me podía comunicar con ella, iba para su casa ahora. Ok, está bien. Yo vine a visitar a la hermana mía aquí. Yo me voy a comunicar, está bien. Gracias, Rafa. Ok, cuídese, un placer verlo, Sí, ¿eh? sí, está bien. Y cuando hable con ella, dígale que me conteste el teléfono o que se encargue una matica si es la señal que está mala para yo saber de ella, porque yo me preocupo. Es mi mujer y todo, pero usted sabe. Ok. Ya usted sabe, Ven, hermano. ven. Cuídese. Señor, y la gente hablando mal de Rafael. Y mira Rafael, pero Rafael se ve como un santo que trata bien a mi sobrina. Y la gente hablando porquería. Por eso que uno no puede escuchar toda la campana, sí. Llevarse de toda la campana. Rafael es un buen hombre. Déjame llamar a Cleopatra. A ver qué me dice. Ay, mi sobrina, caramba. Yo te digo a ti, Miguel. No, Dígame, señorita Zuli. le digo, En señorita. primer lugar, antes de comenzar a hablar, no venga usted a hablarme en mal de Rafael. Que me doy cuenta que Rafael es una buena persona. Y yo me doy cuenta que usted lo que me acaba de decir que le dijera una señorita.
Pero de verdad que a usted le faltan pantalones. Y eso que usted le guinda ahí es de gratis. Pero ustedes deberían de tener... Son dos cocos los suyos, ¿eh? ¿Se rompen cuando se caen? ¿O qué? ¿Ya se le cayeron? Lo que pasa es que usted es la persona que le gusta buscarle problema al otro y que el otro se busque problemas por culpa suya, por bochinche de usted. Porque mi sobrina está para el campo. Rafael me lo acaba de decir, que tiene como 10 días o 20 días en el campo. Su sobrina lo heredó de usted. Es de familia, la cobardía. Ya yo me di cuenta que ser pendejo lo heredó ella, fue del lado suyo, tuvo que haber sido por la madre de usted y esas cosas. Porque su sobrina está ahí en su casa. Usted sabe que Samantha vive abajo de ella, o sea, en la casa que está al lado de la sobrina suya, pero abajo. No abajo de la casa de la sobrina suya, sino la casa que está al lado, abajo, la Casa Blanca. Y Samantha me dijo a mí, cuando usted y yo hablamos, que había pasado algo, que había escuchado unos gritos, y yo cogí para allá, para donde ella. Y ni siquiera me abrió el portal, porque ni llave tiene trancada que la dejan. Pero no, ella está en el campo hace 20 días. Hace 20 días, porque usted más inteligente de ahí no puede ser. Pero no, usted tiene razón. Cuando Rafael agarre, después que la entierre, la ponga en el ataúd y le muestren la foto del video, ¿usted va a creer qué criogenizada que está? De la forma que Rafael me habló a mí, yo le creí a Rafael. Y de la forma que tú me estás hablando, lamentablemente no te creo, porque tú me estás hablando de una forma de bochinche, de chisme. De bochinche, de chisme. Pues Igual que la Samantica esa. Ay, Dios. Rafael es un hombre muy serio. Me dijo que su esposa, si su esposa quiere ir para el campo, el deber es darle dinero y darle el permiso para que vaya. Porque es su esposa, a quien ama. Ay, mira, mi amor, pues a mí, que nadie me ame así, dejándome tranquila en mi casa, dejándome abollar, apotemándome, que nadie me ame, que me odie todo el mundo, que así es que mejor. Si a usted lo odian, por lo menos ni lo miran. Pero le estoy diciendo que ayer, después que terminé de hablar con usted, pedazo de intelectual, ella estaba ahí, que estos ojos la vieron. Es más, mire, espérese un ratico que Samantha viene, porque Samantha grabó otro video. Óyeme, yo iba rápido, me voy a quedar aquí esperando a Samantha. Espérelo ahí. Porque Samantha tiene que enseñarme video. Evidencia de todo, porque mire, siéntese ahí, porque usted aparte de bruto, de cobarde, de panzón, parece que es sordo. Zuli, vamos a respetar. Zuli, mira mi amor, ya sí. Tengo los audios, linda. Esta mañana este hombre tuvo que haber casi... Yo digo que la partió. Mi amor. Escucha esos audios. Cómo ella suena, mi amor. Y el pim pum, y ella ya ¿Pero de quién ustedes hablan? ¿No? De su sobrina, Miguel. ¿Quién es que está diciendo, Rafael, déjame en paz? Déjame, que yo lo que me quiero ir. ¿Quién es que dice? Pero está en el campo. Tiene 20 días en el campo. Y mire. Ayer, Samantha y yo estábamos ahí. Y Samantha de vez en cuando grababa. Eso fue ayer. Mire la fecha. Pero ella está en el campo. Hace 20 días le dijo él que Mire, somos nosotros las bochincheras. Yo le voy a decir una cosa a usted. Cuando a la sobrina suya se la agarren a usted y se la manden embalsamar, ahí es que verdad, entonces usted se va a dar cuenta de quién es el marido que esa mujer tiene. No, cuando se la manden embalsamada, Rafael le va a decir que él la está guardando para que esa belleza que Carmen tiene y ese cuerpo No se le vaya. quede ahí para la prosperidad. Entonces la va a criogenizar para que en el 2054... Cállense. Oh. Ya entendí, ya. Oh. Pues póngase los benditos pantalones. Lo vaya tengo con su puesto. sobrina. No parece. Rafael va a tener que darle una explicación a la justicia, no a mí. Justicia ni justicia. Agarre siempre lo Mira, oye, vamos a dejar de hablar. Rafael va a tener que darme explicaciones, pero a mí, vamos, muévete. Ve, oye, a los tres. Carmen. Dime, Mi sobrina. son tíos. Zuli. Ay, Dios mío. Ya rompió el candado. Ay, Rafael. Ah, yo voy a campo? portar también. Si Rafael encuentra. Si Rafael encuentra, yo lo que puedo hacer es partirle la... Sobrina, ¿y tú no te vas a dedicar para el campo? No. Ay, Dios mío. Él me encontré ese candado roto y tú vas a ver. ¿De qué candado usted está hablando? ¿Usted no te va a dedicar para el campo? Vámonos, recoge tu ropa que no vamos de aquí. Mira, tío, lo que pasa es que. Ay, Dios. Recoge la ropa. Váyanse, por favor. Recoge la ropa. Váyanse, por favor. Recoge la ropa o te vas sin ropa. Tío, escúcheme. Está Camina. claro que Rafael te Yo no manda quiero, golpe. yo no quiero Camina. que me pase nada, tío. Váyanse, por favor. Oh, pero esta mujer está... Mira, Carmen, pa, yo no sacaste la sangre a ti también de la cabeza. Vete a recoger la ropa. Vete. Carmen. Por favor. Ve, recoge la ropa. Que no váyanse, que ustedes corren peligro, entiendan. Carmen. No, mira, como tú no vas a recoger la ropa, vamos a sentarnos todos aquí. A correr peligro. Ay, a correr peligro. Vamos a correr peligro todos aquí. Ya. Ay, pero el matatán tiene. Llámalo de Matatán. Por favor. Llámalo de Matatán. Entiéndame que yo. ¡Llámalo de matatán!
Carmen, Mira cómo usted está mal portada, bien. Tú vas a ver a Carmen. Estoy harto de decirle a ella que el jodido a ese que no lo abra. Tú vas a ver. ¡Carmen! ¿qué? ¿Qué? ¿Qué ahora? ¿Qué? ¿Qué es lo que le pasa? ¿Qué? ¿Cuál hecho ahora? ¿Pero qué es lo que le pasa a ¿Qué ustedes? estaba para el campo? Eso, hombre, suéltelo, suéltelo. Queda bien. ¿Pero qué es lo que está pasando a ustedes? ¿Eh? Tío. Para que no pueda ni engendrar, para que no vaya más descendencia de la tuya. Y vámonos, vámonos, vámonos. Y ahí sí que para, te va a parar. Préstame. ¿Para dónde tú vas? ¿Qué es lo que vamos a llevar? ¿Para dónde tú vas? ¿Para dónde tú vas? Yo me harté de ti. Para la policía, vamos. ¡Ay! ¡No se apure! ¡Ay! ¡Ah! ¡No se apure! Sí. ¡Ah! Óyeme, y es la justicia que va a hablar contigo. ¡Ah!